Es decir, la España que yo viví del año 56 era muy parecida a la España del año 1916. Y que pongan atención los jóvenes al ver la película, porque la España de 1996 no tiene nada que ver con esa España del 56. Lo cual quiere decir que este país ha avanzado bastante. O retrocedido en otras cosas, perdona, porque también era una España de Pérez de Ayala, de Arniches, de Valle Inclán, que hoy no los tenemos. Pero claro, al día siguiente de eso empieza Televisión Española. Y Televisión cambia las viejas ciudades aisladas absolutamente. Sí, bueno, ese es uno de los hechos fundamentales. Como vamos a tener un coloquio... Claro, ahora luego ya, después de que veamos la película, empezáis a discutir tranquilamente. Bueno, vamos a ver Calle Mayor, que como decía Fernando Méndez Leite, evidentemente es una de las obras fundamentales. Yo insisto que es una de las películas más españolas que se han hecho nunca en la historia de nuestro cine, y hay una cosa que me ha pisado Fernando Méndez Leite, y es el romanticismo de Bardén en esta película. Yo creo que si hubiera que quedarse, en particular, en mi caso particular, con un momento de la historia cinematográfica de Juan Antonio Bardén, sería ese instante en que Betsy Blair tiene dos entradas de un cine en su mano, fila 12, número 6 y 8, de esa fecha del 27 de octubre del 55, que muy probablemente, como dice Andrés Amorós, venían de ver Sabrina. Creo que ese también es Juan Antonio Bardén, y un Juan Antonio Bardén muy cálido, muy tierno, muy hondo y muy sincero, que es el que refleja Calle Mayor a lo largo de todos los minutos de proyección. Vamos a verla y luego seguimos charlando. Primera vez que la veían, y eso realmente causa cierta envidia. El año 1956, cuando se rueda esta película con un rodaje azaroso, hemos hablado al principio, luego quizá volveremos a hablar también de él, se edita, sale una novela que es clave en la historia de la literatura española contemporánea. Gana el premio Nadal El Jarama, de Sánchez Ferlosio, que recoge perfectamente también otra visión de la sociedad española con una técnica narrativa absolutamente nueva. Muere la Mistinguet, que es una figura mítica del espectáculo, no solo en Francia, sino prácticamente en toda Europa. En ese año 1956, tras largas conversaciones que duran más de un par de semanas, el gobierno francés da por fin a Marruecos vía libre y se convierte en una nueva nación independiente, que es uno de los hechos destacables políticamente. En el Boletín Oficial del Estado, algo que hemos visto a lo largo de esta película, las casas más o menos encubiertas de citas, el Boletín Oficial del Estado publica en marzo un decreto ley de jefatura del Estado que prohíbe las casas de tolerancia en todo el territorio nacional. Digamos que también es el año en que hay una fuerte sublevación, un alzamiento popular en Hungría que termina aplastado por los tanques soviéticos. Es un año que se celebra la Olimpiada en un lugar realmente exótico, en los Australes, nada menos que en Melbourne. La gran figura que sustituye a Zatopek es Vladimir Kuts, que es el nuevo recordman y el nuevo ganador de 5 y 10 kilómetros. De todas maneras, Zatopek, que siempre ha sido uno de los grandes ídolos de mi vida, vuelve a participar en la maratón y queda nada menos que en el 6º lugar. La boda más importante, las bodas más importantes que se celebran este año tienen mucho que ver con el cine. Por un lado, Grace Kelly, una chica de Filadelfia, actriz, que había ganado ya el Oscar, se casa nada menos que con un príncipe, Raniero de Mónaco, y pasa a ser la princesa Gracia Patricia. También hay otra boda espectacular en el mundo del cine que acapara todas las portadas de prácticamente todas las publicaciones del mundo. Ni más ni menos que Marilyn Monroe se casa con el famoso dramaturgo norteamericano Arthur Miller. Dicen que se casan la belleza y la inteligencia. En realidad es una boda realmente como muy comentada y levanta ese tipo de comentarios a veces no muy bien intencionados. Le dicen que pasa de un jugador de béisbol como Joe DiMaggio, por cierto, una de las máximas figuras del béisbol norteamericano, con un escritor seco, austero, que luego ni es tan seco ni es tan austero. Digamos que es el año en que el Madrid, en la primera Copa de Europa, se proclama campeón, ni más ni menos que de ese torneo, que hoy es un torneo ya legendario, el torneo por excelencia. Gana el Stade de Reims 4-3 en el Parque de los Príncipes de París. Muere un gran pintor, Jackson Pollock. Muere también, sobre todo, uno de los grandes escritores de la literatura española de todos los tiempos, Pío Baroja. Es el año en que Juan Ramón Jiménez consigue ni más ni menos que el Premio Nacional de Literatura. Y la noticia cinematográfica para nosotros es precisamente que Calle Mayor
consigue en Venecia el premio de la crítica internacional en diciembre, y también en ese mismo festival una película de Berlanga, Calabuig, obtiene el premio de la Oficina Católica Internacional del Cine. Y sin más, y este es el año 56, que creo que explica bastante bien el contexto donde se desarrolla la película, pasamos a hablar, señor Lamet, si usted quiere, de Calle Mayor, tal y como nos habíamos quedado al principio, vamos, al final de la presentación, antes de ver la película. ¿Qué era lo que usted estaba diciéndole al señor Amorós? No, que me ha sorprendido mucho una cosa una réplica de Andrés, cuando yo he dicho, he advertido a los espectadores jóvenes de cómo esta España, afortunadamente, que se ve en la película del año 56, no es la del año 96, y que algo hemos progresado. La réplica de Andrés de decir, o hemos retrocedido, me ha sorprendido mucho, por eso he dicho, vamos a discutir. No, él se refería parece... a valores literarios, me parece. Sí, pero yo estoy hablando de la vida, no de los valores literarios. De la vida en general. A mí me parece que convendría, después de todo lo que has dicho de que sucedía en el año 56, creo que habría que ampliar alguna cosa más. El año 56 fue especialmente turbulento en la Universidad Española. Claro, eso es para la película, esa es esta película. Eso es esta película. Hubo revueltas estudiantiles que se llamaban entonces. Un congreso de escritores jóvenes. Hubo un congreso de escritores jóvenes, hubo muchas detenciones, se detuvo a los Sánchez Ferlosio, a Ruiz Gallardón Padre, a Sánchez Dragó, a Pradera, a Enrique Mújica, a Dionisio Ridruejo, y como coletazo final, unos 15 o 20 días después, se detiene a Bardén. Como consecuencia de esto, cesa fulminantemente Ruiz Jiménez como ministro de Educación, y cesa el director general de cine, que era al mismo tiempo rector de la Universidad de Madrid. Ese es el clima en el que se hace la película. Y hay que valorar que en ese clima Juan Antonio Bardén consiguiese un pulso con la censura. Porque... un clima que él ya reflejaba en Muerte de un ciclista. Sí, ese mundo de la universidad ya estaba él reflejándolo. Entonces, yo he contado las secuencias del guión, que son 75, y solo 35 de esas 75 permanecen en la película idénticas. El resto o han sido modificaciones por censura o han sido modificaciones de rodaje. El espectador se habrá dado cuenta, me imagino, que la voz en off con la que arranca la película es una voz impuesta por la censura, porque Juan Antonio cuenta, muchas veces lo ha contado, que una de las obsesiones de la censura era que no se supiese que era España. Sí. Y que el productor le llamaba constantemente para que evitase los letreros, los rótulos, y incluso hay algún momento en la Calle Mayor en la que se ve que se han quitado los carteles que había en la pared para que no hubiera un exceso de carteles. Ese es el clima en el que se hace la película. Entonces, en ese clima, creo yo, es en el que deberíamos de intentar entender, porque yo tengo la sensación de que Juan Antonio Bardén, conociendo a Juan Antonio Bardén, va mucho más allá de La señorita de Trévele y va a intentar enraizar más la película en el momento político que vive España en el año 56. Claro, por eso yo estoy de acuerdo. Yo decía que esta historia va mucho más allá de contar las vicisitudes de una broma, de una historia de una mujer soltera, de lo que supone esto, la educación de esta mujer, que prácticamente la chacha la sigue considerando como una niña, la madre, bueno, pues tiene una vida monótona. Hay un dato significativo para dar esto, que lo hace muy bien Bardén, que ella hacía funciones de teatro y pasa a ser la madre. Sí, pero hay una cosa más. Todo esto yo creo que lo que reina por encima de ello, claro, el clima moral, la temperatura ambiental, el reflejo, lo que le interesa en una palabra a Bardén es lo otro. Sacar un país triste, mediocre, indefenso, no sé cómo decir, es detenido en el tiempo. Sí, hay una cosa que quería, y ya termino lo que estaba diciendo, es que yo tengo la sensación, yo quiero recordar que La señorita de Trévele, en su parte final, cuando se dice la moraleja, tengo el recuerdo, de que Arniches habla de que la salvación está en la cultura y que tiene que ser más culto el pueblo español. Y Bardén no habla de eso. Bardén dice constantemente hay que decir la verdad. La verdad. La clave de Calle Mayor la verdad es que hay que decir la verdad. ¿Y qué verdad es la que quería Juan Antonio? Claro, es una verdad oculta. Evidentemente no es la verdad de los sentimientos. Hay una verdad que está por detrás. Por eso Federico
que todos sabemos que en Cuba, que es un nombre simbólico, habla de que la verdad está en los pueblos, de que la verdad está en el campo, de que la verdad está en la provincia. De alguna manera lo que está intentando es sacar de la modorra al pueblo español, conociendo a Juan Antonio Bardén. Federico, que hay que decir que es Federico Sánchez, Jorge Semprún. Claro. Que es además es un actor francés, él venía prácticamente de Francia, o sea, que está muy bien enraizado. Bueno, hombre, hay una cosa que quiero que quede claro, no soy yo tan tonto como para no saber lo que ha cambiado España de 1916 a hoy y no ver el cambio radical, evidentemente. No, lo que te decía es que, bueno, Bardén lleva el agua a su molinillo ideológico y político, como tiene todo el derecho del mundo a hacer. Claro. Arniches estaba en lo suyo, pero que tampoco era una tontería lo de Arniches en su momento, y tiene una categoría literaria enorme. Hombre, tú dices la verdad. Fíjate, hay un momento que el intelectual, que es el portavoz, creo, de Bardén, le dice a la chica, Isabel,